Estamos haciendo un estudio sobre el libro de Job. Se llama Venciendo los Problemas y espero que tenga sus notas consigo porque la lección que veremos hoy será la lección número 5 y se llama El fracaso de los sentimientos cambiantes. Y lo que haremos aquí será ver a los tres amigos de Job mientras intentan dar una respuesta al problema. Es difícil dar una respuesta a un problema que no comprendes, dar una respuesta a una pregunta que nunca habías oído. Pero eso es lo que intentarán hacer porque asumen tener la respuesta. El fracaso de los sentimientos cambiantes. Y aquí veremos la primera intervención del primer amigo. Ahora, comenzaré con esta declaración. Empatía es sentir el dolor de alguien más en tu corazón. Y eso precisamente es lo que Job necesita más que otra cosa. Alguien que pueda sentir su dolor. Porque lo que Job desesperadamente necesita no es un teólogo dándole otro sermón. Y yo ciertamente puedo identificarme con esto porque yo soy un predicador. Y yo suelo ponerme a predicar muy rápido en toda circunstancia. E intento, predicar un sermón para cada problema de la vida. Cuando lo que necesitan, un buen abrazo, alguien que pueda escuchar, alguien que en verdad pueda comprender. Pero eso no es lo que él obtiene de sus amigos. Cada uno de los amigos cometió este error. El creer que existía algún tipo de pecado oculto en la vida de Job y que esta es la razón por la que está atravesando estos problemas. Ahora, lamentablemente, no solamente los amigos de Job tenían esta teología fallida, incluso los discípulos de Jesús creían esto. Y es una creencia común por todo el mundo que las cosas buenas le pasan a la gente buena y las cosas malas a la gente mala. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 2 y 3, vemos que los discípulos se acercan con Jesús y tienen una gran pregunta teológica porque hay un hombre que ha nacido ciego. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Y esa es la primera pregunta que siempre hacemos. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, versículo 3, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Deja ya de buscar el pecado que existe en el problema y comienza a buscar la solución para el problema. Este es el error que cometieron los amigos de Job. En este libro veremos 3 rondas de debate y la forma en que ocurrió todo esto fue que el amigo de Job hablaba y Job le respondía, luego otro amigo hablaba y Job le respondía. La forma en que lo abordaremos será analizar lo que los 3 amigos dijeron y analizaremos las respuestas de Job en una lección posterior. Así será como lo estudiaremos. Como ya se ha mencionado, existen 3 rondas de debate y lo que hace cada uno de estos amigos es intentar demostrar y resolver el problema y contestar a la pregunta en una forma diferente. Pero todo esto proviene de sus almas y voy a explicar a qué me refiero. Y de estos 3 amigos, el primero que va a hablar es un hombre llamado Elifaz. Elifaz, llamado el Temanita, y este es probablemente de dónde proviene o su padre. Así que aquí tenemos a Elifaz, y este nombre literalmente significa mi Dios ha refinado. Y si cualquiera de estos hombres es un caballero, Elifaz es el mayor de todos ellos. Elifaz habla como la voz de la filosofía, y él es muy bueno en sacar a colación su filosofía en todo. Así que voy a presentarles a este hombre como el libro de Job lo presenta en Job capítulo 4 versos 1 al 6. Aquí tenemos a Elifaz hablando y dice así, entonces respondió Elifaz Temanita, si probáremos a hablarte te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles, al que tropezaba enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Ahora, como vemos que Elifaz empieza a hablar, o es el primero que comienza a hablar, creemos que él es el de mayor edad de los amigos de Job.
porque en esta cultura siempre se permite que el de mayor edad comience a hablar. Creemos que él es el más viejo de todos, y como he dicho, él es el caballero del grupo. Y sus acusaciones, las acusaciones que hace contra Job, son las más leves de todas. Él aborda el asunto diciendo, sí, Job ha pecado. Ahora, esta en verdad es una forma bastante leve de decirlo, pero sigue siendo una acusación. Aun si lo que está diciendo es que en el caso de que él haya actuado mal, sigue implicando que ha hecho algo mal. Y su teología, su filosofía, es que este hombre tiene algún pecado oculto en su vida. Ahora, el asunto con Elifaz es que muchas de las cosas que él dice son ciertas, pero son verdades a medias. El problema es que su razonamiento es el que está mal. Aborda el asunto desde el punto de vista equivocado, porque lo que intenta hacer es resolver el problema de Job desde sus experiencias personales. Y siempre nos meterá en problemas interpretar la vida desde nuestra propia experiencia. Sí, aprende de tu experiencia, pero comprende que la vida es mucho mayor que tú y es mucho mayor que tu experiencia. El problema con estos hombres es que nunca habían conocido a alguien que experimentara lo que Job experimentó. Ellos no saben de nadie que haya pasado por lo mismo que él. Así que cuando limitamos a Dios a nuestra propia experiencia, ya te has metido en problemas. Es un error intentar limitar a Dios a nuestra propia experiencia, porque Dios es más grande que nuestra experiencia personal. Él es más grande que nosotros. Como he mencionado en alguna ocasión, las más grandes revelaciones que Dios ha dado a mi persona son que Él no es ciudadano de este país, que Él no es caucásico y que no habla inglés. Él es mayor que todo eso. Y yo debo comprender que no puedo hacer que Dios esté hecho a mi imagen, sino que yo debería estar siendo transformado a su imagen, en vez de pensar que Dios es como yo. Ahora veamos a Elifaz. Elifaz comienza a hablar de una experiencia espiritual que él atravesó. Y evidentemente fue una experiencia bastante aterradora. Y esta es la forma en que él le explica, le parece bastante real, en Job capítulo 4, versos 13 al 16. Y Elifaz dice, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Esto parece ser una pesadilla o parece ser una película de terror o algo así. Todo esto que él describe. Y el problema aquí es que estamos hechos de espíritu, alma y cuerpo. Lo que Elifaz está intentando hacer es responder a las preguntas de Job con respuestas que vienen de su alma. El alma de las personas también consiste de 3 partes: nuestra mente, voluntad y emociones. Y por eso el título de esta lección es el problema de los sentimientos cambiantes. Porque eso es lo que Elifaz está intentando hacer, responder al problema de Job con sus experiencias emocionales. Elifaz está hablando desde la emoción. Y debo decir que las emociones son o un gran regalo o un arma terrible. Depende de cómo se utilicen. Alguien ha dicho que las emociones son maravillosos sirvientes, pero terribles amos. ¿Alguna vez has conocido a alguien que sobredramatice todo lo que les pasa y hacen un gran drama y se ponen muy emocionales? Y así es Elifaz. Elifaz está hablando de esta experiencia que él tuvo, una visión en la noche, lo que quiera que haya sido. Un espíritu que se le apareció y se le erizaron los pelos de la nuca y dice, yo tenía muchísimo miedo, todos mis huesos me estaban temblando. Y sin duda le pareció muy real. Pero ¿y eso qué tiene que ver con Job? ¿Eso qué tiene que ver con lo que Job está pasando? Lo que hace es intentar tomar su experiencia personal
y resolver los problemas de Job con sus emociones. Es imposible, porque el problema de Job no es un problema emocional. Ya hemos visto en el libro de Job que el verdadero problema comenzó en el cielo, en el trono de Dios, cuando Satanás le lanza un reto a Dios. Ahí se encuentra el verdadero problema. Este es un problema espiritual, no un problema del alma, no un problema emocional. Y como este problema es un problema espiritual, no podrás resolverlo con tus emociones. Ese es el error que Elifaz está cometiendo. Ahora, veamos lo que las emociones hacen. Todo se reproduce según su propia especie. Y eso hacen las emociones. Las emociones producen más emociones. Y este es un gran problema que he visto con muchos cristianos. Muchos quieren que Dios les dé una señal. Señor, por favor, dame una señal, dame una señal. Y es como la historia de Gedeón, que estaba trabajando con el vellón de lana y dice, si en verdad vas a usarme, deja que el rocío estuviera en el vellón solamente, y así sabré que tú vas a salvar a Israel por medio de mí. ¿Y cuál es el problema de estar buscando señales? Bueno, que lo único que la señal puede producir es la necesidad de más señales, porque todo se reproduce según su propia especie, y eso es lo que está pasando aquí. Por lo tanto, Job está reaccionando a las acusaciones falsas de Elifaz como si hubiera sido apuñalado. Es decir, son las emociones de Job las que están despertando, y eso hace que se enoje mucho. Y le responde, y esta es la forma en que lo dice: entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que a mis huesos. Versículos 14 y 15. Job reacciona a estas acusaciones de Elifaz, que dice, tuviste que haber hecho algo malo, pero no tenía nada que ver con Job. Y en muchas ocasiones intentamos dar respuestas a los problemas de la gente cuando ni siquiera comprendemos qué es lo que está pasando, y mucho menos tener la verdadera respuesta al problema. Aquí tenemos la segunda ronda de debate, porque la primera ronda no tuvo ninguna conclusión, no tuvo ninguna respuesta. Así que Elifaz interviene una segunda vez, y en esta segunda ronda de debate, Elifaz repite su error de contar experiencias personales. Otra vez, las experiencias son muy especiales para nosotros, porque son un regalo que es personal. Pero no intentes aplicar tus propias experiencias a la vida de todos los demás. Escuchemos las palabras de Elifaz en Job capítulo 15, versículo 17, la segunda ronda de debate. Escúchame, yo te mostraré y te contaré, yo te mostraré y te contaré lo que he visto. Job 15, 17. Otra vez, él vuelve a contar experiencias personales. Y nos equivocamos al hacerlo, porque Dios es mucho más grande que nosotros. Sencillamente me sorprende ver algunas de las cosas que Dios ha estado haciendo alrededor del mundo. Y a veces tengo que retroceder un paso y decir, sé que es Dios quien está obrando, sé que es su Espíritu, pero a mí me sorprende ver cómo Dios está obrando de tal manera en este lugar. Cuando limitamos a Dios a nuestras experiencias personales, pronto nos quedaremos sin absolutamente nada de qué hablar. Y eso es lo que hace Elifaz. Así que lo que hace es comenzar a repetir la misma cantaleta una y otra vez, porque él está limitando a Dios a las experiencias personales. Y eso es un error. No cometas ese error. Ahora, la tercera ronda de debate. En el tercer debate, después de que Job ha dado sus respuestas y ha dado sus réplicas a todas estas acusaciones, Elifaz interviene por tercera vez y comienza a discutir con Job. Y esto es lo que he descubierto. Cuando las emociones ya no pueden ganar la discusión, comienza a surgir la ira. Y eso es lo que ocurre con Elifaz. Ahora Elifaz se ha puesto furioso
y sus emociones son un torbellino de descontrol. Terminamos alzando la voz y comenzamos a hacer demandas que son cada vez más y más radicales, justo como está haciendo Elifaz. De hecho, analicemos lo que él hace. Elifaz comienza a acusar a Job de extorsión, lo acusa de robo, de crueldad, de maldad. Y vamos a escuchar algunas de sus palabras. Esto está en Job capítulo 22, versículos 5 al 10. Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa, extorsión, y despojaste de sus ropas a los desnudos. Esta es una acusación muy grande. Y continúa diciendo, no diste de beber agua al cansado. Y termina diciendo, y detuviste el pan al hambriento. También dice, a las viudas enviaste vacías, vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Vaya, qué acusaciones tan más poderosas, y sigue diciendo, por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino. Qué acusaciones tan fuertes. Es decir, Job, tienes lo que te mereces porque has tratado mal a otras personas. Pero el problema es que nada de esto es cierto. Él no puede demostrar que nada de lo que está diciendo sea cierto, porque todas estas cosas las ha dicho en su enojo. A esto se le conoce como el síndrome del Monte Santa Elena. Seguramente quien sea o haya visitado la parte oeste de este país sabe de lo que estoy hablando, del famoso volcán cuyo cráter estalló. Y dicen que lo que ocurrió fue que la presión continuó acumulándose hasta tal punto en que ya no pudo más. No había cómo aliviar la presión y explotó. Eso hace el enojo. Y he visto a muchas personas que usan el enojo. Usan el enojo para controlar a otros. Usan el enojo para intentar salirse con la suya. Pero cada vez que usas el enojo de esta manera, estás abusando de él y harás que tu cráter estalle. Y así no podrás crear nada bueno. Simplemente ocasionarás un desastre. Eso ocurre. Elifaz está haciendo que su cráter estalle. Él está hablando a partir de su enojo. Y cuida mucho que no hagas esto, porque si no tienes cuidado, terminarás como Elifaz y Dios hará que te arrepientas. Tú estás mal. Elifaz se equivocó al hacer esto. Y la razón por la que lo hizo se remonta a esta teología fallida, que las cosas buenas le pasan a gente buena y las cosas malas a la gente mala, y como a Job le pasaron cosas malas, evidentemente tuvo que haber hecho algo mal. El enojo nunca va a resolver nuestros problemas. Nunca ha sido así, nunca será así. Lo único que hace es lastimar a las personas mucho más. Cuidado. La Biblia nos advierte, enójate pero no peques. Es decir, cuando te enojas, cuando te enfureces, estás al borde. Jugar a ser Dios. La Biblia nos dice que la venganza le pertenece al Señor. Él dará el pago. Pero en el momento en que cruzamos esa línea, cuidado, porque cuando nos enojamos de tal manera, nos acercamos cada vez más a jugar a ser Dios. Pobre Job. Está más dolido ahora de lo que estaba cuando llegaron sus amigos. Él había sido atacado por el diablo y eso ya era malo. Pero aquí están sus amigos, acusándolo falsamente de hacer todo tipo de cosas malas. Y en lugar de ayudar a Job, terminaron lastimándolo y atacándolo. Y en lugar de resolver su problema, empeoraron el problema. Y lo que les quiero decir es, mucho cuidado al intentar ayudar a alguien. Porque si no tienen cuidado, abordarán el problema incorrectamente. El problema de Job era un problema espiritual. Y debemos tener respuestas espirituales para estos problemas. Ellos no le dan respuesta espiritual. Están dando respuestas del alma. Están usando y empleando sus emociones para intentar resolver el problema. Y terminan llamando a Job un hipócrita y diciéndole que debe arrepentirse. Le acusa de todas estas cosas terribles. ¿Qué es lo que hace Elifaz? Elifaz está hablando como el diablo.
El diablo fue el primero en llamar hipócrita a Job, y ahora Elifaz, su amigo, le está llamando hipócrita. De nuevo, algunas de las cosas de las que habla Elifaz son buenas. No es como que todo lo que Elifaz haya dicho sea malo. Por ejemplo, en Job 22:21, las palabras de Elifaz: vuelve ahora en amistad con él, es decir, con Dios, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Y estas son buenas palabras. No hay nada malo con estas palabras para alguien que necesite arrepentirse. Pero de esta historia sabemos que Job no necesita arrepentirse. De hecho, Dios dice que Job no había hecho nada malo. Dios dice la verdad, y Elifaz no dice la verdad. Él está inventándose acusaciones falsas porque él cree que Job tiene pecado oculto. Por lo tanto, en lugar de ayudar a Job, Elifaz solamente está haciendo enojar a Job. Que Dios nos ayude a no hacer estas cosas. Yo confieso mis faltas porque soy una persona bastante pasional y toda la vida he lidiado con el enojo, de hacerlo bien. Sé que algunas personas no tienen problemas de enojo porque son tan pasivos, que hasta me enojan, ¿sabes? No les enoja absolutamente nada y eso a mí me enoja. Yo quiero que se enojen por las cosas porque, como dice la Escritura allá en Efesios, enójense, pero no pequen. Es una orden y es un imperativo, no es una sugerencia o una opción. Cuando Dios se enoje por algo, tú también debes estar enojado. Pero cuidado, cuando Dios no está enojado, tú tampoco debes enojarte. Esto metió en problemas a Moisés. Ahora, veamos los errores emocionales que cometemos. Creemos que el hombre tiene la chispa divina en su alma y que puede resolver sus propios problemas. Eso no es cierto. Solo Dios puede ayudarnos con los problemas. Si es un problema espiritual, solamente Dios puede ayudarnos. No puede ayudarnos nuestra alma. No puede. Así que no hay chispa divina en tu interior que te ayude a resolverlo. Aquí tenemos otro error. Confiamos en el mérito de que nuestro sufrimiento nos hará mejores personas. Ahora he visto gente que atraviesa problemas y ahora son mejores personas porque hicieron lo correcto. Y he visto a otros que atraviesan problemas y se hacen gente amargada. No se hicieron mejores personas, se hicieron personas amargadas porque sus problemas destruyeron sus vidas. Los problemas en sí mismos no se resolverán solos, no podrán hacernos mejores personas, a no ser que hagamos lo correcto. Un tercer error. No podemos usar las emociones para distinguir entre lo que es del alma y lo que es espiritual, porque tenemos que usar el alma para determinar lo que es del alma. Así seremos engañados todo el tiempo. No, solo el Espíritu puede decirnos qué es lo espiritual y qué es lo del alma. Y el cuarto error que veo que cometemos es que confundimos nuestras experiencias emocionales con crecimiento espiritual. Eso es lo que cree Elifaz, porque él cree que como tuvo esta visión aterradora en la noche, y vio a este espíritu que se le apareció, cree que eso lo hizo más espiritual. No fue así. Solamente fue algún tipo de pesadilla. Él tuvo una experiencia que cree que ahora puede aplicar a la vida de otras personas. No ha aprendido nada de esto. Dios nos ayude a entender que nuestras emociones son demasiado cambiantes para resolver cualquier problema. No podremos tomar al hombre del alma y así resolver el problema espiritual. Así que Elifaz está mal, y tendrá que arrepentirse, no solamente por las cosas que él dijo, sino por lo que le hizo a Job. Y veremos que al final de la historia Elifaz entregó a Job una grande ofrenda para arreglar las cosas con su amigo. Dios nos ayude. Yo crecí en la iglesia donde permitíamos la libertad de expresión emocional. Y gracias a Dios por mi herencia, porque si hay algo que nunca debemos tomar en poco ni despreciar es el día de nuestro comienzo.
Sería como despreciar a tu madre. Es decir, tu madre te dio la vida. Ni siquiera estarías aquí de no ser por tu madre, así que doy gracias a Dios por aquellos comienzos que yo tuve. Pero uno de los errores que cometimos en mis comienzos pentecostales fue que poníamos demasiado énfasis en las emociones y no podíamos distinguir, no podíamos hacer diferencia entre lo que era emocional y espiritual. Y esto me ocasionaba muchos problemas cuando era un joven cristiano. Yo luchaba en gran manera y yo creía que era una persona carnal porque yo no era tan emotivo como algunos de mis amigos. Mis amigos eran mucho más emotivos en su expresión de adoración y yo creía que eso era espiritualidad. Pero no era espiritualidad. Simplemente eran más emocionales que yo. Y algunos de ellos terminaron decepcionándome porque dejaron que las emociones controlaran sus vidas. No lo hagas. No cometas el error de equiparar las emociones con espiritualidad. Elifaz cree que él puede resolver los problemas de Job con sus propias experiencias. Él no pudo y nosotros no podemos. Así que cuidado al dirigirte con alguien que está sufriendo. Cuida que no los lastimes aún más y dejarlos en peores condiciones de las que encontraste. Eso fue lo que hizo Elifaz y a causa de esto tuvo que arrepentirse al final. Y que Dios nos ayude en nuestro viaje cristiano, ya que todos enfrentamos problemas, a nunca adquirir esta actitud arrogante. Yo estoy bien, tú estás mal, así que voy a resolver tu problema por ti. Si no tienes cuidado, vas a terminar como Elifaz, arrepintiéndose de aquellas cosas que has dicho y que has hecho. Que Dios nos ayude a aprender que hay problemas que solo Él puede resolver. Porque un problema espiritual requiere una respuesta espiritual. Si vamos a aprender a vencer los problemas.